¿Qué tal, amigos? Qué placer estar con ustedes. Les saluda el pastor David Salazar y estoy junto al pastor Luis Fernando Manrique, mi mano izquierda y mi mano derecha al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenidos. Pastores, bienvenidos al programa. Gracias. Y agradecemos que ustedes estén con nosotros en este programa de Me Gustaría Saber, un programa donde tenemos preguntas y sus inquietudes que a través de estas que nos envían podemos contestarlas y hacer un programa que pueda ser realmente relevante para ustedes y nos permite conectarnos con la audiencia. Así que no dejen de enviar sus preguntas, sus inquietudes a la siguiente dirección, que es tv@suntv.org. Ya deben ustedes saber eso de memoria, así que esperamos de que puedan continuar enviando las preguntas y, por supuesto, invite también a otros amigos, a personas que quizás ni siquiera son de la iglesia, a que también envíen sus preguntas, porque nos agrada recibir preguntas que nos permitan estudiar y dar una respuesta conforme a la Escritura. Antes de iniciar este programa, quiero invitar al pastor Esteban Bor a que nos dirija en este programa con una oración y pedir que Dios nos dirija y nos permita dar preguntas o, digamos, respuestas acorde a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad, con reverencia, pero también venimos con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Estamos pidiendo tu sabiduría al abrir tu santo libro, al procurar contestar estas preguntas que nos han enviado estas personas que tienen inquietudes. Te pedimos, Señor, que nos des mentes claras, que nos des palabras para hablar. Amén. Y que las respuestas sean satisfactorias y de gran bendición para los que están viendo el programa. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos una pregunta que nos llega desde la hermosa isla de Cuba y es de Joffrey Rivera. Y Joffrey hace esta pregunta y vamos a leerla ahora. Dice, soy de Cuba y me gustaría saber por qué, si se sabe que Estados Unidos es parte de la profecía del tiempo del fin y que la ley dominical comenzará allí, además, dice él, de ser un país del cual la hermana Elena recomienda salir, ¿por qué la iglesia adventista o los hermanos cada día desean irse más allá, para allá, incluso pastores de todo el mundo? Entonces, la pregunta del hermano Joffrey es, si la profecía apunta a este país, a Estados Unidos, como el epicentro de los acontecimientos finales, donde se promueve la ley dominical, ¿por qué la gente viene acá a este país y por qué aún pastores quieren venir a este país, ¿no? Y aparte dice él algo que quiero también tratar de enmendar, que es sobre lo que él dice, la hermana White afirma, hay que salir de este país. Bueno, primeramente, antes de darles a ustedes, pastores, su tiempo, quiero compartir lo que tal vez yo he escuchado y quizás en algunos círculos y en algunas personas que predican pueden tal vez afirmar de manera errónea, tal vez porque no tienen el conocimiento correcto, de que Elena White afirmó que debía salirse o que vendría un tiempo en el cual la gente quisiera salir de ese país. En realidad, lo que se atribuye a la hermana White, tengo aquí la cita, en realidad es un sermón, una frase que se dio en un sermón hecha por A.T. Jones. Esto se hizo el 16 de abril de 1901 y lo que él dice en su sermón fue lo siguiente, pero esto es, vuelvo a decir, de A.T. Jones. Él describe y contó esto, dice, el día está llegando y no está lejos cuando cada adventista del séptimo día deseará que estuviera fuera de los Estados Unidos. Esta frase que mencionó A.T. Jones se ha pasado muchas veces como una frase de la hermana White, inclusive por WhatsApp, por grupos de compartir mensajes de la hermana White. Mucha gente atribuye esta frase a ella, pero es en realidad errónea, ya que ella nunca, en ninguna escritura, en ningún libro, ella ha afirmado de que deben la gente salir de este país de Estados Unidos. Ella, por supuesto, sí aclara que va a ser el epicentro de la ley dominical, que es la bestia que se describe en Apocalipsis, por supuesto, pero nunca ella afirma que la gente debe salir del país específicamente. Ahora, diciendo esto, dando esta aclaración, quizás es bueno contestar ahora sí la pregunta un poco más abarcante, ¿no? ¿Por qué la gente viene acá? ¿Y está la gente haciendo correcto en venir a este país, conociendo que es un país que va a ser donde la libertad
va a abolirse y se hará persecución a los que guarden la palabra de Dios? Bueno, comencemos diciendo que Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18 presenta a la segunda bestia de este capítulo como Estados Unidos, o mejor, los adventistas del séptimo día, desde los pioneros, identificamos a esa segunda bestia de Apocalipsis 13 como los Estados Unidos de Norteamérica, porque es la única nación en el mundo que cumple todas las características que aparecen allí. De paso, el pastor Bor tiene un tema fantástico sobre esto, donde habla cada una de esas características y cómo se aplican a los Estados Unidos. Les animo para que quizás puedan ver ese material o buscar videos en relación con ello. Pero, ¿por qué la gente migra a los Estados Unidos? Yo quiero destacar 4 razones. Hay más, pero por lo menos 4. La primera, mucha gente migra a los Estados Unidos por motivos económicos, porque Estados Unidos provee oportunidades de empleo que otros países no proveen. Y ahora, por ejemplo, con lo que está pasando con el cierre de la frontera que hay ahora, una de las razones por las que se está haciendo eso aquí en los Estados Unidos es para que muchos norteamericanos que estaban sin empleo puedan ahora tener empleo, porque el empleo estaba siendo cubierto por mano de obra pagada a precios más bajos por personas que migraban. Entonces, eso es un asunto que el gobierno actual quiere corregir, ¿verdad? Así que la gente migra por motivos económicos. Número 2, por motivos familiares. Muchas personas tienen familiares en los Estados Unidos que han alcanzado, digámoslo así, legalización, estatus legal. Ese estatus legal, háblese de residencia o háblese de ciudadanía. Y las leyes en Estados Unidos permiten que aquellos que tienen residencia o ciudadanía pues puedan aplicar a sus familiares más cercanos. Eso es algo, por ejemplo, muy interesante que sucede en miembros de una comunidad que conozco. Son varias comunidades, por ejemplo, cubanos, haitianos, dominicanos, salvadoreños, que ya tienen su estatus legal y ellos comienzan a traer o a sus hijos o a su esposa, a su esposa. Entonces, eso también se da para que muchas personas vengan y puedan estar aquí. La tercera razón es el tema de libertad religiosa. Estados Unidos sigue siendo una nación de libertad. Hay muchos países donde no se puede predicar con libertad, pero aquí en Estados Unidos tenemos esa oportunidad. Es más, una de las razones por las que la gente emigra es porque hay países, voy a decirlo así, hay muchos países musulmanes que son muy cerrados con el tema religión y muchos musulmanes emigran aquí porque pueden disfrutar su religión sin la persecución que existe en sus propios países, ¿verdad? Hablando de los musulmanes, pero eso también se puede aplicar a cualquier otra religión. Y hay una cuarta razón. La cuarta razón es que por ser la primera economía mundial, este país provee recursos para el desarrollo de la obra de Dios. Detrás de cámaras estábamos comentando que este canal de televisión, Sun TV, no es lo mismo que esté aquí en Estados Unidos a que funcione en otro lugar del mundo. Y la razón, porque el poder adquisitivo aquí permite que la gente pueda donar más fácilmente. Y entonces eso hace que es más fácil que se desarrolle un canal de televisión como estos y que desde aquí se difunda para todo el mundo. Así que pastores y hermanos ven desde aquí más posibilidades de predicar el evangelio, más posibilidades de influir, más posibilidades de tener educación, más posibilidades de tener acceso a materiales, de tener espacios para poder presentar estos temas, de ingresar a universidades, de consultar cosas. Estados Unidos es el país número 1 en investigación en el mundo. Y aquí tenemos acceso a todas esas herramientas. Así que bueno, eso como por lo menos 4 razones. Repito, motivos económicos, motivos familiares, libertad religiosa, recursos para la obra, pero pueden haber otras más razones para emigrar. Yo creo que una de las razones principales es la seguridad. Sí. Porque en muchos de los países de donde viene la gente, la sociedad es muy insegura. Hay muchas pandillas, hay cada rato pidiendo mordidas de los negocios. Sobornos. Sí, y básicamente inseguridad en la sociedad. Entonces, en los Estados Unidos también hay un poco de inseguridad, pero no es como en otros países, donde la gente sale a la calle y cualquier momento los pueden saquear, los pueden robar, le pueden quitar el teléfono, etc. Aquí yo no he visto en ninguna parte que se roben un celular, pero yo sé que en Colombia la gente muchas veces roba los celulares. Entonces la gente, por escapar a esa inseguridad, esa angustia que hay en la sociedad, ese ajetreo que hay en la sociedad, procura escapar.
Y también hay el factor de que muchos padres no ven posibilidades de educación para los hijos y por lo tanto vienen para acá para que los hijos tengan una mejor oportunidad de educarse para ser profesionales y para tener un empleo que genere suficiente dinero para vivir. En realidad, el Señor bendijo este país, sin lugar a duda, en ser el país que dio libertad, ¿no? Se instituyó con un gobierno muy correcto en el sentido de tanto su sistema judicial como su sistema de democracia. Hizo que este sea una cuna de bendición para la sociedad, para la gente. Es un gobierno, hasta ahora todavía se supone que es un gobierno secular, es decir, no tiene una religión y por ende la libertad de conciencia, libertades que mencionan ustedes, hace que este país sea el pináculo de lo mejor que existe en esta tierra, por decirlo así. Por ende, la gente viene por tantos factores que se mencionan. Sin embargo, tal vez hay que también, haciendo eco a lo que la pregunta del hermano, ¿no? Volviendo a la pregunta de él, ¿por qué la gente viene, aparte de todo esto, pastores o lo que sea, en ese tiempo adventistas? Si el Señor abre el camino para ellos venir, pues yo creo que también muchos oran al respecto, ¿no? Señor, si es tu voluntad, debo ir, voy allá. Ahora, si Dios llama a otro que está aquí a ir como misionero, a salir o regresar a su país, y no lo hace por el tema de económico, no lo hace por esto, ya es algo diferente, ¿no? Entonces tenemos que nosotros entender de que no somos jueces ni dioses de ni nadie, pero si el Señor ha llamado a alguien que está en este país a trabajar en otro lugar, debe hacer eco a ese llamado y hacerlo, ¿no? Y creo que es importante que el Señor está buscando misioneros que vayan a otros países y trabajen por otros lugares. Déjeme ilustrar esto bíblicamente. Daniel, ¿dónde vivía? En Babilonia. Babilonia. Babilonia era una nación idólatra. Por supuesto. Pero Daniel fue luz allá. Así que, y todo el tiempo, nosotros vemos la historia de Daniel desde su juventud, de que fue deportado, aunque no hablamos detalles de su muerte, pero de todas maneras todo el tiempo en Babilonia y ocupando 2 veces la responsabilidad de ser el segundo al mando. Entonces, eso nos muestra que él estaba en esa nación, aunque esa nación, y también estaba cumpliendo esa nación ¿cómo diríamos? Estaba en el escenario profético. Miren a José. ¿Dónde murió José? En Egipto. O sea, José llegó a Egipto, de la razón como había llegado, llegó a ser el segundo en Egipto, pero también fue un hombre fiel allí, porque había un propósito. Él tenía que testificar allí. Dios nos ha traído muchos de nosotros aquí con un propósito, ¿verdad? Los primeros cristianos permanecieron en el Imperio Romano y ahí permanecieron y siguieron fieles en el imperio porque Dios también tenía un propósito de testificar el evangelio allí. O sea, lo que quiero decir es que si Dios le abre las puertas a alguien para que venga y él pone sus manos de Dios y viene a ser un misionero para como tal, de otra manera, ¿cómo vamos a impactar esta nación? Esta nación que se ha secularizado tanto. Dios nos está llamando. Yo les he dicho a muchos pastores hispanos aquí, muchos compañeros en el ministerio, les he dicho, mire, compañeros, ya llegó el momento de que nosotros los hispanos reconquistemos o reevangelicemos a Estados Unidos, así como ellos fueron a evangelizarnos allá. Ahora llegó el momento de que nosotros podamos hacer una linda tarea en este país. De hecho, pastor, creo que ni no es una exageración decir de que la iglesia adventista en este país está siendo, digamos, liderada por inmigrantes. Están viniendo de otros países y lamentablemente quizás la iglesia, si no tiene la inmigración en manos de la iglesia, no podría hacer su labor y mantener la obra y la identidad adventista en este país. Así que hay también una necesidad de esa parte, ¿no? Y hay que evangelizar a los de primera generación que vienen acá. Claro. Porque ya a partir de la segunda y la tercera generación ya perdieron la cultura hispana. Algunos países no. Por ejemplo, México no. Pero hay algunos países donde los hijos vienen acá y en la segunda y tercera generación ya no hablan el idioma español. Claro. Ni tampoco tienen mucho de la cultura hispana. Y se secularizan también. Se secularizan. Así que hay que alcanzar a estas personas en la primera generación, recién llegados, porque están fuera de equilibrio y están buscando apoyo. Ese es el momento cuando debemos buscar especialmente a esta gente. Debemos buscar a todos, ¿verdad?
pero especialmente en la primera generación. Creo que hay algo que podemos decir a los hermanos que han inmigrado o están pensando en emigrar a este país. Si son hermanos de la iglesia, si son personas que están pues aferradas a Dios y están pidiendo que Dios les dirija en sus vidas, que vengan a este país con el propósito también de servir a Dios y ser fiel a Dios y fortalecer la iglesia, que en muchos lugares está muy decaída. Y quizás sea una de las razones por las cuales Dios está trayendo pastores, porque tampoco hay pastores acá. Dios está trayendo a otros hermanos de iglesia que han venido y dicen, ¿dónde está la ciudad de jóvenes? ¿Dónde está el fervor de la iglesia? Se ha perdido por la secularización. Ahora, si tú vienes a este país solamente por dinero, solamente por los bienes materiales, solamente por esto, es la razón equivocada. O sea, y Satanás te va a dar. Vas a tener la oportunidad de hacer esto, pero te vas a desviar. Así que si es que lo que te motiva a ti es solamente el dinero, pues no es la razón correcta. Y hay que pedir a Dios que nos ayude a tener ese propósito también, de tener una razón más allá de la necesidad de educación o de dinero o de salud, una razón de ser luz y ser una antorcha encendida en donde quiera que vayamos. Sí, quizás es bueno aclarar que tenemos iglesias, las iglesias hispanas, gran mayoría tienen mucha fuerza. Yo he estado visitando muchas iglesias a lo largo y ancho de este país y son muchas iglesias con mucha fuerza. Es más, los hispanos están liderando la ganancia de almas en la iglesia adventista. Por supuesto. Muchos hispanos o hijos de hispanos ahora son presidentes de conferencias. Aquí mismo, en esta conferencia central de California, quien es el presidente es alguien de ascendencia hispana, pero así los tenemos ahora por todas partes de los Estados Unidos. Entonces, eso está comenzando a suceder y eso está reorientando a la iglesia a plantar iglesias, a abrir grupos pequeños. Así que es una bendición que muchos hayan venido a este país para ayudar a que la iglesia siga manteniendo de fuerte y que este país que genera tanto recurso pueda permitir que recursos fluyan a Cuba y a cualquier otro lugar del mundo. Amén. Y eso ha sido la salvación de la iglesia en Norteamérica. Tomemos, por ejemplo, nuestra propia conferencia aquí, nuestra asociación, que es la Central de California. Hay muchas iglesias rurales que antes eran muy prósperas y templos buenos, llenos, que hoy en día la vasta mayoría de los miembros del área ya no están. ¿O murieron? Porque viven, porque es una sociedad agrícola y los hijos no han continuado con la agricultura de los padres. Han tomado otras profesiones. Y como no se ha hecho evangelismo y la sociedad se ha secularizado, es muy difícil atraer las almas a la iglesia porque no se trabaja, en primer lugar, y en segundo lugar, porque la gente netamente, digamos, los gringos, son gente muy secularizada, que es difícil trabajar con ellos. Y lo que ha pasado en muchas iglesias pequeñas acá, y grandes también, es que tienen un culto bilingüe, donde se traduce todo el culto, o son iglesias que eran de habla inglesa que se han transformado en iglesias hispanas. Es decir, han tomado el templo para un grupo hispano. Yo sé que en la iglesia central, donde yo soy miembro, donde pastoreé por 20 años, en esa iglesia nosotros tenemos en la capilla de los jóvenes un grupo hispano que está creciendo. Es decir, si no hubiera sido por la inmigración de los hispanos, la obra aquí en Norteamérica estaría en una condición precaria. Y no solamente los hispanos, también los de habla francesa, también en España. Si no fuera por la inmigración de los rumanos en España, la iglesia se hubiera reducido drásticamente. Romanos y latinos. Sí, así que en realidad la inmigración es una gran bendición para la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Así es, pastor. Y esto es, como usted menciona, no solamente en este país, sino en España, en Francia, en Inglaterra, en muchos países del occidente, ¿no? Primer mundo. La inmigración ha permitido que la iglesia siga adelante y quizás tome el lugar de los que localmente perdieron su identidad o su rumbo. Así que hay que orar para que Dios nos dirija en esto. Y pues agradecemos por tu pregunta. Esperamos de que esto te pueda dar una mejor vislumbre de las razones. Pero no dejemos de recordar de que es verdad, este país tendrá en poco tiempo, será un país de mucha restricción, de persecución. Y por eso tenemos que estar siempre atentos a escuchar la voz de Dios y saber cuándo tenemos que salir. Y de hecho, Dios nos dice desde ya, salid de las grandes ciudades. Eso sí nos dice, Señor.
empezar a salir de las grandes ciudades, a prepararnos, a estar en un lugar quizás más rural y ayudar a la ciudad, ministrar la ciudad, pero no vivir en la ciudad grande. Y esto quizás es una de las cosas que sí habla Hermana White en manera extensiva y hace eco de lo que se viene como la crisis venidera. El punto clave es no huir. Si todo el mundo huye a otro país, ¿quién va a evangelizar a este? Claro. Me hace recordar, ustedes no sé si serán demasiado jóvenes para recordar esto, pero el Y2K, Sí, recuerdo. en el año 2000, que las computadoras se iban a volver locas, Recuerdo no iba a perfectamente. luz, no iba a haber agua, Claro. etcétera. Y yo conozco gente que dijeron, no, yo me voy de los Estados Unidos, y se fueron a su país, se vendieron y dejaron todo acá, y luego no pasó nada, y se estaban lamentando de que se habían ido porque había quedado sin nada. No huyamos. Testifiquemos en el lugar donde nos encontramos. Que todo el mundo saliera de los Estados Unidos, ¿quién va a dar testimonio? ¿Quién va a proclamar el fuerte clamor aquí cuando llegue ese tiempo difícil? No le huyamos a los tiempos difíciles. Dios dará la fuerza. Muy bien. Tenemos una pregunta adicional. Esta nos viene de Luis desde México. Una pregunta interesante y él hace esta inquietud. Dice, ¿tiene el diablo el poder de transformar el cuerpo de un ser humano en el cuerpo de un animal, ya sea serpiente, cerdo u otro animal? Mucha gente dice eso sobre los nahuales en México. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Es decir, Luis pregunta si es que Satanás tiene el poder para cambiar los cuerpos humanos en animales. Y él nos habla, pues, por supuesto, desde México, porque allí los nahuales tienen esta tradición. Él menciona, sí. en realidad, mayormente se manifiesta esto en la cultura maya y nahuatl. Correcto. Entonces, ¿qué entonces puede decir, pastor? No, yo simplemente decirles que en México, Centroamérica y África se habla de esto, ¿no? Y que los humanos se pueden convertir en animales. Eso no tenemos ninguna evidencia, ni bíblica, ni el espíritu de profecía que suceda, pero sí tenemos la evidencia contraria. ¿Y cuál es la evidencia contraria? Satanás no puede convertir a una persona en animal, pero él sí puede convertirse en personas o hacerse pasar por animales. Y de eso sí tenemos evidencia. Pero puede ser también una ilusión óptica. También pueden ser Porque ilusiones con lo que ópticas, pasó por con supuesto. Faraón, ¿verdad? Él en realidad los magos no hicieron serpientes. Fue una ilusión. Óptica, correcto. Sí, existen los famosos ilusionistas, ¿no? Que emplean diferentes estrategias para convencer a la gente de algo que no es cierto. Pero mira, por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 296, dice hermana White, Satanás a veces se presenta en la forma de una persona joven y agradable o de una hermosa sombra. Lleva a cabo sanamientos, es adorado como factor de nuestra raza por los mortales engañados. Miles están en contacto con este Dios demonio y están recibiendo instrucciones de él y obran de acuerdo con sus enseñanzas. Entonces, quiero decir que esto sí existe. Yo personalmente he visto a Satanás tomar forma de personas, de seres humanos. O tal vez da la apariencia. Dar la apariencia. Miren, por ejemplo, que eso sucedió cuando gritaban, crucifícale, crucifícale. La hermana White deja claro en el deseo de toda la gente que habían demonios que tomaron forma de personas ahí para animar y alentar a la multitud. Así que no tenemos evidencia de la pregunta que él hace, no existe, pero sí de que Satanás toma forma de animales o de personas. Así es como vemos en la serpiente, ¿no es cierto? Usó la serpiente como su medio y por ende podemos concluir de que esas demostraciones de Satanás son posibles, pero no que él pueda tomar el cuerpo de una persona, el cuerpo ya sea de alguien y transformarlo en animal. Tal cosa no hay evidencia de la Biblia. Es más superstición. Exactamente, Sí. superstición. Bueno, agradecemos mucho por su tiempo, esperamos que Dios los bendiga y los guarde y gracias nuevamente por compartir este programa con otros. Rogamos que siempre la presencia de Dios esté con ustedes y no se olviden de orar y enviar sus contribuciones para que este programa pueda continuar en el aire. Bendiciones para ustedes.